So welcome to Gate 11 with this. Bienvenidos a la puerta 11, destino Galápagos. Por favor, permítame presentar a este maravilloso y bilingüe panel de expertos Que nos acompañan. Agradecemos, por supuesto, su participación y que todos ustedes nos acompañen en la mañana de hoy. Por un lado, Antonio Bravo, socio de Evershed Sutherland Madrid, a cargo particularmente de lo que es el área de práctica de arbitraje internacional, entre otros, por supuesto que voy a resumir los méritos extensos de los 4 expositores, pero tiene más de 25 años de experiencia en todo lo que es arbitraje internacional y particularmente con foco en lo que es energía, infraestructura y construcción. Mick Smith, que es socio de Burford Investment, particularmente tiene a su cargo lo que es Europa en lo que refiere a operaciones y actividad de inversión, focalizado en lo que son compañías, fondos y también a lo que son firmas de abogados comprometidas o involucradas en arbitraje y litigación comercial. A su vez, entre otros destacados méritos o antecedentes del expositor, es cofundador de Calunius Capital y ha tenido práctica antes en Freshfield y a su vez en el área bancaria como JP Morgan, entre otros. Luego tenemos a Íñigo Rodríguez Sastre, que es socio director de Andersen Iberia, miembro además del directorio europeo de Andersen, con más de 30 años de experiencia. La experiencia de cualquiera de los 4 expositores es de destaque y de relevancia, por supuesto. Y finalmente a Luis Kess, que es abogado especializado en litigio público, abogado del Estado desde el año 2006, encargado particularmente de lo que es el área de arbitraje y asesor, entre otras cosas, de ventas de paquetes y de carteras de litigio. Gracias a todos nuevamente. Y empezamos con este ping-pong de preguntas y respuestas y pregunto a Íñigo, ¿cuál es el régimen jurídico aplicable a la financiación en lo que es financiamiento por terceros, si es que hay uno? Vamos a ver, bueno, pues buenos días a todos y muchísimas gracias al Open por brindarnos esta oportunidad de estar aquí nuevamente un año más. Esperamos que esta ponencia sea de vuestro interés. Pues vamos a ver, el régimen jurídico de la financiación por terceros en España pues no está regulado, ¿no? No hay una regulación específica de lo que es la financiación por terceros en España. Desde luego la habrá, yo creo que sin duda la va a haber como consecuencia de la directiva sobre la que luego comentaremos. Y yo creo que es el contrato de financiación por terceros para mí es un contrato atípico, un contrato que no está regulado, por tanto se rige por las normas del artículo 1255 del Código Civil, autonomía de voluntad de partes, y sin embargo podría tener similitud con algunas figuras. Yo creo que no es quota litis, evidentemente, no tenemos que confundir el régimen de financiación por terceros con quota litis, porque no tiene nada que ver. La quota litis, como sabéis, es el abogado quien de alguna forma pues, pone a disposición del cliente ese porcentaje de éxito en caso de que la demanda siga para adelante. Podríamos hablar a lo mejor quizás de un contrato de préstamo, pero tampoco lo es, ¿no? Un contrato de préstamo porque en caso de que bueno, pues las características del contrato de préstamo son distintas. Podríamos estar quizás pensando en una cesión de créditos, pero yo creo que tampoco lo es, ¿no? Porque la posición jurídica del actor, del demandante, sigue siendo la misma. No hay en una financiación típica por terceros no hay una traslación de la posición jurídica del demandante. Y yo creo que la figura que más se asimila a la financiación por terceros para mí sería las cuentas en participación, un contrato de sociedad en la modalidad de cuentas en participación del artículo 239 del Código de Comercio, por lo menos en España, donde el financiador, pues de alguna forma, contribuye con una cantidad y va al riesgo y ventura de la operación. Puede ganar, pero puede también perder, ¿no? Para mí eso es lo que considero que es la figura más próxima al contrato de financiación por tercero, ¿no? Muy interesantes las apreciaciones y, por supuesto, que la naturaleza jurídica repercute en consecuencias, límites a la retribución del financiador, consecuencias impositivas, ¿no? Incluso. Sin duda. Gracias, Íñigo, por eso. Antonio. Buenos días.
siguiendo con la misma línea de Íñigo, por supuesto que pensando en que deriva de la autonomía de la voluntad, además tan arraigado en lo que es el arbitraje mismo, ¿qué piensas tú a partir de la nueva ola de regulación, a partir del Parlamento de la Unión Europea? ¿Qué consideras? ¿Es necesaria esa regulación? Bueno, gracias, Jennifer. En primer lugar, buenos días a todos. Gracias a ISCAR, que tenemos aquí enfrente, y gracias al Open por darnos esta oportunidad. Y enhorabuena a los muchos madridistas que supongo que habrá por aquí y que estarán todavía celebrando lo que ocurrió ayer. Bueno, Jennifer, en relación con tu pregunta, vamos a ver, el negocio del third party funding viene existiendo desde hace mucho tiempo. En España lleva ya unos cuantos años y yo tengo la sensación de que por las conversaciones con muchos clientes todavía sigue habiendo mucha incertidumbre entre los clientes respecto de esta figura del third party funding. Sobre todo en cuestiones muy importantes como es el control que puede ejercer el fondo respecto del caso, del arbitraje, del procedimiento, si el fondo puede decidir o tomar decisiones respecto de la estrategia, respecto de la selección de abogados, etcétera, etcétera. Los clientes tienen preocupación respecto de ese punto. Otro punto que también les preocupa a los clientes es cuándo puede un fondo salirse del arbitraje y dejar de financiar. Es decir, hay una cierta preocupación e inseguridad todavía en los clientes respecto de la figura del third party funding. Y en mi modesta opinión, una regulación, una normativa que contemple esos aspectos y otros clave, como el tema de las costas, del que tanto hablamos ayer, como el tema de hasta dónde puede llegar un fondo y cuándo se puede salir y cuándo no, pues repito, pues creo que es importante y creo que arrojaría a los clientes más confort, más seguridad, más tranquilidad, menos incertidumbre respecto de la figura del third party funding. Por cuanto que, con independencia de que en el contrato de financiación podamos pactar cualquier cosa y, por lo tanto, podamos regular perfectamente todas estas temores y todas estas incertidumbres, lo cierto es que si los clientes viesen toda su posición respaldada por una normativa, estoy convencido de que tendría mucha más certeza y, por lo tanto, la figura o el negocio del third party funding podría desarrollarse más en España. Eso no quiere decir en absoluto que esté de acuerdo con lo que propone el borrador de directiva que está ahora por ahí circulando en el Parlamento y que, bueno, no sabemos hasta qué punto llegará. Por lo tanto, yo respeto el principio de libertad de parte, pero creo que a los clientes le vendría bien una cierta regulación, no tan intensa como la que propone la directiva, pero sí una cierta regulación que les diese más seguridad y más confort. Incluso si seguimos con la misma línea que planteás, también le vendría bien a los abogados de parte, por lo que son los límites incluso en el cruzamiento con los códigos de ética, que varían mucho de una jurisdicción a la otra. Sí, sin duda. Perfecto. Íñigo, volvemos contigo. ¿Cuáles considerás que son las principales preocupaciones que la directiva propuesta sobre financiación a terceros ve reflejado? Vamos a ver, pues yo creo que las preocupaciones son todas, ¿no? La verdad es que hemos pasado de no tener una regulación del third party funding a contar con un borrador de directiva pues bastante restrictivo, ¿no? Yo creo que en el artículo 1 ya el borrador de directiva dice cuáles son las principales preocupaciones del legislador. Una de las preocupaciones fundamentales son los conflictos de interés, es decir, que no haya conflictos de interés entre el financiador, los abogados de parte y, sobre todo, los árbitros. Otra preocupación del legislador europeo es que, efectivamente, no se produzcan, como consecuencia de la financiación por terceros, demandas abusivas, a demandas sin que tengan fundamento jurídico fáctico alguno, y que, por tanto, pues pueda servir el third party funding como instrumento de presión, ¿no? para ejercitar acciones que de otra forma no se ejercitarían en una situación, en un escenario normal. Y otra preocupación del legislador europeo, que también está muy reflejada en la directiva, es la protección del interés del financiado. Yo creo que esto, el borrador de directiva, pues también se hace eco del artículo 10 de la directiva, la 1828 del 20, sobre acciones colectivas de consumidores y usuarios. Y dentro del esquema de directiva, dentro de lo que es el íter de la directiva, pues queda muy claro que el legislador europeo tiene preocupación por el financiado. No quiere que el financiador pues, supere determinados límites sobre los que
luego volveremos. Hay prohibiciones muy tajantes en la directiva. No se puede sobrepasar, por ejemplo, el financiador no puede recuperar más del 40% de lo que hubiese recuperado el financiado, etcétera. Hay una serie de consideraciones muy relevantes que ponen de manifiesto estas tres preocupaciones básicas del legislador europeo, ¿no? De alguna manera, la directiva analiza o identifica lo que es una simetría y busca tener injerencia para que recobre el equilibrio, ¿no?, entre financiado y financiador. Sin duda, ¿no? Yo creo que la directiva lo que hace es, efectivamente, establece unos límites, unas pautas que no se pueden sobrepasar por el financiador, establece unos parámetros de protección para el financiado, pero también establece ese equilibrio que tú comentas, Jennifer, en el sentido de regular, pues yo creo que en exceso, ¿no? Luego volveremos sobre esto, el régimen jurídico al que se tiene que someter una financiación por tercero, ¿no? Perfecto, gracias. Antonio, ¿alguna precisión, alguna opinión complementaria? Ya has adelantado algo, pero... Bueno, yo creo que Íñigo ha resumido muy bien las principales consecuencias de la directiva. Tengo la sensación de que quizá el regulador ha pensado que el beneficiario del third party funding son consumidores y ha intentado proteger a los consumidores cuando no se da cuenta de que muchísimos negocios acuden al third party funding. Y además yo creo que hay una equivocación. La gente se cree que el negocio de third party funding es apropiado únicamente para aquellas empresas que tienen problemas de liquidez y que por lo tanto necesitan una financiación externa, cuando lo cierto es que third party funding es apropiado para todo tipo de empresa con independencia de su situación financiera, por cuanto que hay negocios que no quieren aplicar fondos a cosas que no les corresponden, como es un arbitraje, y prefieren, sin embargo, acudir al third party funding para que pueda aplicar todos sus recursos financieros a lo que es verdaderamente su actividad. Y yo creo que el regulador no ha tenido en cuenta esto. Ha establecido una serie de preocupaciones. Quizá un punto que añadiría a lo que ha resumido Íñigo es la facultad de supervisión y control, no solamente de la autoridad de control que se prevé en la directiva, sino también de los órganos jurisdiccionales o de la propia autoridad administrativa. A mí eso me preocupa, porque una cosa que han pactado libremente las partes, no entiendo por qué tiene que estar supervisado o controlado por las autoridades judiciales o por los órganos administrativos. Pero bueno, yo no sé, esto es una directiva, un borrador, tiene que pasar todo el proceso de aprobación. Supongo que se cambiará a lo largo de todo este proceso y se adaptará un poco más a lo que es las verdaderas necesidades del mercado en este punto. Perfecto. Íñigo, ¿puedes comparar todo esto que venimos describiendo con las reglas CIADI? Bueno, vamos a ver, Jennifer, sí, claro. La directiva aborda mucho más que las reglas CIADI, ¿no? Las reglas CIADI, la regla 14 del CIADI lo que dice es que si existe financiación por terceros se tendrá que comunicar al tribunal arbitral, bueno, a la Secretaría y al tribunal arbitral en caso de que se haya presentado con posterioridad. Es decir, la regla CIADI lo que establece es un mecanismo de comunicación de la existencia de financiación por tercero. Pero la regla CIADI no contempla ni muchísimo menos todo lo que contempla la directiva, el borrador de directiva, ¿no? La regla CIADI establece este requisito de comunicación principalmente por un doble motivo. En primer lugar, por evitar conflictos de interés. Nuevamente, la regla CIADI yo creo que tiene implícito una preocupación o lleva implícita la preocupación por conflictos de interés entre el financiador y los árbitros. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la regla CIADI también tiene preocupación por el tema de las costas del arbitraje CIADI, ¿no? Entonces, yo creo que la regla CIADI es una regla mucho más limitada que la norma que establece la directiva. La regla CIADI está pensada para dar para dar muchísima más flexibilidad a las partes a la hora de conseguir esa financiación por tercero, mientras que la directiva es que al final, como bien decía Antonio, es una norma omnicomprensiva. Hay un organismo de control, se establecen ciertas prohibiciones, hay amenazas de determinación de cláusulas nulas de pleno derecho, etcétera. O sea, que yo creo que la norma CIADI está mucho más limitada que la directiva. La directiva es muchísimo más omnicomprensiva y establece un marco muchísimo más amplio que lo que es la regla 14 del CIADI, ¿no? Perfecto. Luis, te integramos a este intercambio.
¿Puedes hablarnos un poco sobre lo que es la regla 14, notificación de financiamiento por terceros de las reglas de arbitraje 2022? Eso es, pues como avanzaba Íñigo, se trata de una nueva regla que no existía anteriormente, de las que entra en vigor el 1 de julio y que establece un mecanismo de transparencia, lo cual resulta razonable en la medida en la que el tercero financiador pasa a ser un actor relevante en ese arbitraje. Resulta razonable que se ponga de manifiesto esa circunstancia, precisamente por lo que apuntaba Íñigo, por poner de manifiesto circunstancias que pudieran vincular a ese tribunal arbitral con ese actor relevante, que no es una parte, pero que sí que se pone al lado de la parte y asume un interés con la parte, por tanto, es razonable esa transparencia. Y luego se establece un efecto. El único efecto sustantivo es que se debe tener en cuenta o se puede tener en cuenta esa existencia del tercero financiador a la hora de establecer la garantía de costos. La garantía de costos también es otra de las novedades de las nuevas reglas CIADI para poder garantizar, en su caso, que la imposición de la obligación de pago de los costos del arbitraje a una de las partes sea cubierta en todo caso. No obliga necesariamente a que existiendo un tercero financiador se imponga esa garantía, pero sí que se puede tomar en consideración, lo cual es solo uno de los elementos que aparece en la propuesta de directiva, donde una de las consecuencias es que se puede llegar a imponer, según el borrador que hay ahora mismo encima de la mesa, las costas a ese tercero financiador en función de una serie de circunstancias que habrá que valorar. Por lo tanto, básicamente lo que parten las reglas CIADI es de un equilibrio entre las partes que, sin embargo, la propuesta directiva, como apuntaban Íñigo y Antonio, quizá no están considerando, están tratando al financiado como de persona que necesita una protección, le dan un régimen absolutamente intuitivo y seguramente lo que está detrás es precisamente lo que apuntaba Antonio de, oiga, es que está en una situación desesperada la persona que solicita esa financiación del arbitraje, lo cual no necesariamente concurre y a lo mejor se podría haber distinguido y haber hecho una regulación pues, un poquito más quirúrgica, un poquito más adecuada a los intereses en concurso. Muchas gracias. No sé si de tus palabras logro identificar correctamente un imparable cambio o camino iniciado en pro de la transparencia. ¿Tú lo calificarías así? Sí, desde luego. Desde luego, el movimiento a la transparencia ya parece imparable desde la directiva en relación con para la protección de los intereses colectivos de los consumidores, la 2020/1828, que aparece ese elemento. La propuesta directiva, desde luego, es tremendamente incisiva en esa transparencia. Las reglas CIADI también apuntan. Pero se trata precisamente quizá del elemento menos controvertido. Es razonable en la medida en la que existe un actor que tiene una relevancia, que tiene un interés, que puede tener una importancia grande, que aparezca y que aquello sea transparente por identificar posibles conflictos y por saber exactamente quién hay detrás del pleito. Quizás si pudieras agregar alguna precisión sobre qué es lo que se debe notificar. Bueno, se debe notificar la existencia de ese financiador. El deber de transparencia no es tan incisivo como en el caso de la propuesta directiva, que es que se somete directamente el propio contrato, se somete a la fiscalización, como apuntaba, lo cual pues, resulta francamente llamativo, ¿no? Que un contrato sujeto a autonomía de la voluntad por partes, en principio, independientes y con cierto poder de negociación, puede llegar a ser sometido, digamos, a tanta fiscalización. ¿Qué opinas tú sobre tanta revelación? No, a mí la transparencia a mí no me molesta. A mí me parece que puede contribuir precisamente a quitar miedos. O sea, precisamente si algo permite que un mercado se desarrolle es que sea más conocido, que se vea que no hay trampa ni cartón. A mí es de las cosas que no me molestan. Yo creo que es el elemento menos controvertido y el que menos problema debería dar. Gracias. Muchas gracias. Mick, it's your turn. Mick, y sé que has sido uno de los pioneros en todo este sector del third party funding desde 2006 e incluso antes, y también fue parte del grupo de trabajo el grupo de trabajo de CIADI. Y ¿cree que estas normativas reflejan se reflejan en las reglas de CIADI?
Bueno, gracias. Y creo que sí se quedan reflejadas. Y me gustaría hacer un pequeño recorrido hasta 2012-2013. Hay algunos amigos aquí en la sala que, bueno, con los que tuve la suerte de colaborar en el grupo de trabajo. Y fue un grupo de trabajo de 50 abogados o más en la ICCA, y ahí teníamos abogados y financiadores. ¿Hace cuánto? Hace casi 10 años ya, ¿no? Había mucha histeria con respecto a la financiación de terceros, y teníamos que abordar los temas que, bueno, y básicamente tratar un montón de ideas locas, y las había, y lo seguimos viendo todavía. Hay un documento que todavía se preocupa por los financiadores que hagan reclamaciones frívolas, y no hay datos al respecto, pero afortunadamente el sector del third party funding, hay una asociación y proporcionamos algunos datos, y simplemente probablemente hay 500 casos de tratados que se han solucionado, y básicamente la parte demandante gana la mayoría de los casos, pero realmente chapó el bufete con el que trabajábamos. Nunca hemos perdido uno de estos casos. Los financiadores son muy rigurosos, y lo último que quieren hacer es abrir casos que sean locos, porque sería una inversión malísima. Pero bueno, un poco de recorrido. Pero lo que hicimos dentro de ese grupo, y esto encaja con lo que estamos viendo ahora mismo en el ExitRex, son algunos de los temas principales, y algunos de ellos, siguen presentes en la directiva de la que hablaremos, pero ¿qué es lo que importa? Evitar conflictos de interés, ¿sí? Nadie quiere ver que el laudo se anula porque había un conflicto no revelado entre alguna de la parte, puede ser un financiador o un accionista o quien sea, y el árbitro. Simplemente no queremos que eso ocurra, así que evidentemente proporcionar la información de la identidad del financiador tiene sentido, y es una de las recomendaciones que salió del grupo de trabajo, y ahora lo vemos también en las regulaciones y en las normativas, y tiene sentido. Otra de las cosas que analizamos y con las que creo que ayudamos fue con las definiciones, cómo definimos el third party funding, y el grupo de trabajo pasó años tratando de hacer que encajase. Creo que no llegamos a una definición perfecta en absoluto, pero conseguimos una que estaba bastante bien, y de nuevo volvemos a la directiva, al borrador, y a lo mejor mencionar a ver si esta definición es adecuada. Pero ¿qué vemos? Bueno, también hemos hablado de la garantía de costas, y el grupo de trabajo, en la opinión del grupo de trabajo, el consenso fue que el third party funding es interesante, pero en sí no es un motivo para tener una garantía de costas. Y hay que ver que lo que realmente es importante es que las partes en sí y su conducta anterior, y creo que lo hemos visto en las nuevas regulaciones. Ahora han codificado lo que suele ser jurisprudencia de arbitraje. Es decir, estas son las cosas en las que hay que pensar que son relevantes para el third party funding, y tiene sentido. Y para las personas del sector es simplemente sentido común, nada más. Y creo que hemos tenido un recorrido decente en los últimos años. Gracias. ¿Y qué hay del texto sugerido de esta nueva directiva? Y he oído que el sector habla de discriminación, que es innecesaria, o que pone cargas innecesarias. ¿Están de acuerdo con esta crítica? Sí, tengo una salvedad de haber sufrido una pérdida horrible ayer, así que a lo mejor, soy un poco más contencioso, y además me quedan 6 minutos, y eso me está haciendo que me está poniendo muy nervioso. Pero bueno, aparte de eso, a ver, sí, tenemos la Asociación Internacional de Financiación
de arbitraje y proponen el informe al que se ha referido Jennifer sobre este borrador de directiva. Y tienen datos muy importantes que se centran en el derecho constitucional para algo que realmente está en la jurisdicción civil, si excluimos Irlanda. Y hacen distinciones entre fuentes de capital y todo ignora la directiva que acaba de publicarse para apoyar el third party funding y proteger a los consumidores. Así que todas esas críticas son válidas, pero la pregunta es si estoy de acuerdo. No, no estoy de acuerdo. Creo que tendrían que haber ido más lejos, porque honestamente el documento es horrible. Un científico diría que ni siquiera es erróneo, así de mal está. Y si uno prepara un borrador legal y tienes 3 argumentos buenos, lo peor que puedes hacer es añadir 7 argumentos malos, porque destruye la credibilidad del documento. Y es el mismo motivo por el que los inversores no diversifican sus carteras en casos frívolos. Simplemente no tiene sentido porque le resta credibilidad y valor. Y ese es el problema de este documento. Es que aborda algunos de los temas principales que hemos visto en otras partes, pero al final no, en algunas cosas se queda lejísimos de abordar la realidad de los problemas. Así que me gustaría mencionar algunos ejemplos. Creo que el artículo 7 ahora... ¿Cómo era? El deber fiduciario, ¿no? El deber fiduciario y pone los intereses de la reclamación por encima de los suyos propios. No me puedo imaginar que haya ningún consejero en el mundo que diga, a ver, tengo el deber financiero hacia mis accionistas, pero tengo que ignorar ese deber porque también tengo una responsabilidad fiduciaria en esta reclamación. Es de locos. Muy bien. Siguiente queja. Perdón, porque no llevo las gafas, pero sí, el financiador. Llevamos años creando este sector para proteger a esa reclamación de que un fondo le cancele la financiación de forma arbitraria. Y ningún financiador lo tiene en mente, pero bueno, si el financiador cree que la reclamación ha hecho algo que no debería, tiene el derecho. A ver, tenemos un proceso de revisión, ¿no? Y funciona. Pero no. La directiva quiere que haya que ir a buscar un mandato judicial para... bueno, es imposible que funcione en la práctica, es de locos. Pero bueno, y último, sí, artículo 15. Ahora mismo el acusado puede enfrentarse al acuerdo de financiación, porque es relevante, pero bueno, creo que he dicho lo suficiente ya. Sigo enfadado con lo de anoche, así que... por lo menos las apreciaciones de Mick. No, simplemente que estoy totalmente de acuerdo con Nick. Yo creo, repito, tengo la sensación de que el regulador se ha puesto a defender a los consumidores quizás y por eso ha otorgado una sobreprotección al beneficiario o al financiado, ¿no? Pero a mí quizá me gustaría saber de Nick yo voy un poco más de esto, sino cuáles serían las consecuencias de una regulación, no digo estrictamente como está prevista, sino más bien parecida, ¿no? Porque, hombre, todo esto tiene que pasar un proceso y supongo que se cambiará desde la perspectiva de los fondos, porque tengo la sensación de que si ya a día de hoy es difícil que un fondo preste atención al caso y lo financie, en el caso de que se salga adelante esta directiva con estas limitaciones y estas prohibiciones y estos mecanismos de control, quizá se haría más restrictivo la industria del third party funding desde la perspectiva del propio fondo. Entonces, no sé si esa protección que intentan conferir este borrador de directiva se va a volver un poco en contra, en el sentido de hacer mucho más difícil la industria del third party funding para clientes que acuden al third party funding con la única intención, repito, de buscar otra fuente alternativa de financiación que no sea aplicar sus propios recursos financieros. O sea, tú pones en duda que esto sea o se torne un desincentivo
para la Bueno, industria. yo lo que pongo en duda es que esta directiva o esta normativa vaya a favorecer el negocio del third party funding. Al contrario, creo que lo va a encarecer con los límites que tiene previsto la propia directiva y lo va a hacer mucho más restrictivo, lo va a hacer mucho más difícil. Luis, ¿qué opinas al respecto? Pues En algunos puntos. Exacto. claro, lo mismo. O sea, desde luego, yo no soy contrario a que haya una regulación. A mí me parece positivo que haya una regulación, que se le quite hierro, que se naturalice, digamos, la figura, que se pierda esas reticencias de las que hablaba Antonio por parte de los propios clientes, los propios clientes que, como financiados, digamos, acudir a esta figura. Quizá esta propuesta directiva se ha ido hacia un extremo, pero bueno, veremos cómo queda. Queda mucho proceso legislativo todavía, pero lo que es el proceso legislativo en sí mismo no. Quizá esto, desde luego, deja mucho fuera, muchos acuerdos los va a dejar fuera, pero habrá que ver cómo queda. El hecho de que se aborde un proceso de regulación debería ser positivo, siempre que la regulación pues no sea, como dice Mick, que no sea del todo absurda, ¿no? Correcto. Please. Yeah, just on the subject of regulate. I mean, Sí, bueno, en realidad muchos en el sector, en realidad hay regulaciones, regulación del ICC, es parte de la financiación, ¿no? Es algo con lo que convivimos. Pero, bueno, es verdad que necesitamos una regulación que sea adecuada y para ello debemos entender la cuestión de lo adecuado de del capital que necesitamos dependiendo del caso. Cuando se trata de realizar una valoración necesitamos a los abogados, a los auditores y tienen que tener una buena comunicación entre ellos, llegar a conclusiones hacia dónde va el caso, cuánto dinero se va a necesitar y así podemos encontrar, bueno, en Europa hay 27 reguladores con esas capacidades, así que creo que es un poquito difícil, pero... Negocios, y este es un perfil que siempre hay que tener presente. ¿Qué piensas, Íñigo, sobre el modelo de negocios de los financiadores, si se va a ver o no afectado por estas directivas, este proyecto de directiva? Vamos, yo creo que sí, ¿no? Sin duda. Yo creo que antes lo comentaba Antonio, lo comentaba Luis y, por supuesto, Mick. Yo creo que se va a ver afectado, ¿no? Evidentemente va a haber una mayor regulación y, por tanto, esto yo creo que va a producir dos cosas, ¿no? Yo creo que efectivamente se puede encarecer el producto, yo creo que va a ser más complicado acceder a financiación por tercero de un pleito, se lo van a pensar muchísimo más. Pero bueno, también yo creo que de alguna forma esto lo que hace es determinar el marco normativo donde se va a jugar el partido, ¿no? Por un lado, se va a encarecer, pero por otro lado quizás sí que vaya a dar un poquito más de seguridad jurídica también a todas las partes porque ya saben el marco donde tienen que jugar. Lo decía antes Mick, ¿no? Yo creo que se lo van a pensar, por ejemplo, por lo menos, se lo van a pensar antes de venir a litigar a Europa, si la directiva finalmente sale tal y como está redactada. Yo creo que es un paso adelante excesivo a mi juicio y bueno, sinceramente esto va a hacer que obtener financiación vaya a ser mucho más difícil, como he expuesto antes, ¿no? Yo creo que sí. ¿Creen ustedes que el hecho de revelar la existencia de un financiador puede influir en los árbitros? Please, do you understand the question? yeah. Okay, please. In our experience, never, no. Yeah, Lucy Reed one. No. Me preguntaron lo mismo y... No. Yo creo que no. Hemos trabajado en casos en los que se ha revelado la identidad y no ha marcado ninguna diferencia, ¿no? Que esté financiado no significa que vayamos a ganar. Pero... bueno, somos buenos en este tipo de casos, pero el arbitraje comercial es difícil de predecir los resultados. En el sentido favorable. Mucha gente cree que cuando hay un fondo detrás, con toda la due diligence que lleva a cabo para examinar los méritos del caso, si hay un fondo, debe de ser que la reclamación tiene méritos, ¿no? Exacto. Y quizá
eso se transmite a los árbitros y se vean influidos, pero yo no lo creo, no creo que influya ni en un sentido ni en el otro, tampoco en el sentido de, bueno, como está el fondo detrás, voy a condenarle a que pague las costas porque veo que ya tiene... No creo que influya ni en un sentido ni en el otro. ¿Coincides, Íñigo? Yo coincido, vamos a ver, coincido plenamente. Yo creo que no tendría por qué influir al árbitro el hecho de que haya una financiación por terceros. Podría a lo mejor influirle desde el punto de vista de costas, de lo que es la imposición de costas y el régimen de costas, y podría influir al árbitro también en el sentido de que pudiera existir o no un conflicto de interés. Pero bueno, que aparte de eso, es decir, si el financiador tuviese alguna relación con el árbitro, es decir, o con una de las partes del pleito, más allá de lo que es el propio procedimiento arbitral o judicial, pues sí, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Antonio, ¿no? Perfecto. Básicamente. Luis. Yo igual. Efectivamente, si el pleito sigue siendo el mismo. Da igual quién lo sustente, quién comparta riesgos y recompensas, no debería. Que de alguna forma haya alguna suspicacia, algún tal, no debería. Y vamos, los árbitros que conozco hacen auténticos esfuerzos por objetivar al máximo y abstraerse de cualquier tipo de consideración. Oye, solo los méritos, solo el caso, solo lo que me han presentado, no quiero saber nada del resto. O sea que no, yo no veo peligro ahí. Gracias. Nick, what's your experience in funding the response? ¿Y cuál es tu experiencia, Nick? Bueno, no mucha en este caso. Normalmente se trata de compañías, los demandados suelen ser compañías que se enfrentan a estos costes en el arbitraje, pero a veces podemos resolver un problema mayor, ¿no? Nos preocupa más perder una demanda por un gran monto. Ese es el verdadero problema, pero no son transacciones muy comunes. Esa es mi experiencia, pero tampoco tenemos demasiada. Gracias. Dar los tiempos de manera muy precisa y abro preguntas, por favor. Buenos días, muchas gracias por vuestra intervención. Yo creo que ha sido muy interesante. Las reflexiones a las que yo llego después de escucharos es que la regulación que se pretende ahora es un poco las consecuencias de un viejo problema que se plantean los políticos de controlar el arbitraje de protección de inversiones. Es una consecuencia que al final se generaliza respecto de todo el arbitraje. Y creo que en esto hay una gran confusión. Por un lado, creo que es lógico que los fondos de inversión tengan una regulación como cualquier entidad financiera. Lo que pasa es que se ha confundido en este proyecto la regulación y consecuencias financieras de esos fondos y un contrato privado con el financiado. Y cuando se habla de que esta regulación está en la línea de la protección del consumidor, hay un gran error, y es que el third party funding es la respuesta en el plano del arbitraje internacional al derecho al acceso de la justicia. Y, por lo tanto, yo creo que no se puede restringir el derecho al acceso a la justicia precisamente por una confusión entre regulación financiera de los fondos y, por otro lado, protección de un consumidor que normalmente está lejos del tema. No se puede olvidar que hoy el individuo o la empresa, cuando tiene que acudir a un arbitraje internacional importante, no puede o no quiere poner a la disposición de los gastos que esto lleva consigo. Y esta es la respuesta del third party funding. Yo creo que la conclusión de todo esto es el dicho español, virgencita de mi vida, que me quede como estoy. Muchas gracias. Gracias, Bernardo. ¿Alguna otra pregunta?
por favor. Un segundo que ya llega el micrófono. Por los que están asintiendo virtualmente, así lo escuchan. Hola. Perfecto. Más que una pregunta, es por ahí un comentario, pero me gustaría escuchar la reflexión del panel de ambos lados, ya que tenemos al financiador y los abogados, que es un concepto que introduce la directiva, pero más allá de la actividad, simplemente quedarnos con la idea de el nivel de interferencia que puede tener el financiador en el caso, más allá del concepto de control, sino de interferencia. La directiva un poco dice que cualquier nivel de interferencia no es aceptable o que incluso está prohibido. Y mi pregunta para el panel de los dos lados, del lado del financiero y del lado de abogados, ¿cómo ven el tema de interferencia? Y para dar un ejemplo, por ejemplo, asumamos que hay una compañía española, ¿no?, que se dedica a la ingeniería en el área de energías renovables, que gana un proyecto en Australia, que tiene un contrato en Australia bajo ley australiana y jurisdicción australiana. Surge un conflicto, por supuesto que el que va a llevar el caso va a ser un abogado australiano. Y la empresa española acude a la financiación, ¿sí? ¿Hasta qué punto en ese caso no es hasta por ahí deseable que el fondo que tiene en base en Australia con empleados australianos que se dedican a litigar en Australia tenga cierto nivel de interferencia en ese caso en particular, donde la empresa, por ejemplo, española, que se dedica a la ingeniería, que tiene simplemente un director de legales interno y nada más, haga enteramente el control del caso conjuntamente con los abogados, ¿no? Y hasta qué punto el financiador sirve también para hacer el balance check con el despacho en Australia, por ejemplo. Antonio. Bien, bueno, vamos a ver. Yo creo que el tema de las interferencias, como tú lo defines, o el control del caso, como del procedimiento, del arbitraje, como que es hasta el extremo hasta el que él puede llegar, es la clave aquí, ¿no? Hasta qué punto puede el fondo meterse en diseñar la estrategia, influir en el nombramiento de los abogados, etcétera, etcétera. Yo soy partidario de que el fondo no controle, por supuesto, si bien es cierto que es el que pone el dinero, ¿eh? No nos olvidemos, que es el que pone el dinero y el que asume todo el riesgo. Luego tampoco puede quedarse a ver cómo ocurren las cosas. Si el fondo tiene experiencia en una determinada jurisdicción, es bueno que la aporte. Pero una cosa es que aporte su experiencia, que aporte su conocimiento, que ayude como interesado, por supuesto, al éxito en el procedimiento arbitral, y otra cosa es que asuma la dirección y el control. Porque asumir la dirección y el control tampoco le interesa al fondo, porque es peligroso. Porque si el tribunal arbitral, y estoy pensando un poco en la directiva y en el razonamiento que hace de incluso imponerle las costas al fondo, si el tribunal arbitral considerase que es el fondo quien realmente está detrás de todo el procedimiento arbitral, quien controla, quien dirige, quien ha definido la estrategia, pues a lo mejor podría estar tentado incluso a imponerle las costas como parte a la que podría considerarse que es. Es decir, siempre tiene que haber un equilibrio. No se puede pedir al fondo que se mantenga totalmente fuera, eso no es realista. El fondo es quien ha puesto el dinero y el que ha asumido todo el riesgo. El fondo siempre va a participar activamente en la tramitación del procedimiento. Pero eso no quiere decir que lo controle ni que asuma la dirección. El caso es del cliente, el cliente tiene derecho a nombrar sus abogados, pero el abogado debe saber que, oye, aquí tiene no a dos clientes, pero sí a dos partes con las que trabajar conjuntamente, y el fondo es una de ellas, y el fondo participará, por supuesto. Sí, yo un poco al hilo de lo que comenta Antonio, yo creo que no debemos olvidar que la posición jurídica del demandante no varía, es decir, no hay una cesión de la posición procesal del demandante, ¿no? El demandante sigue siendo el mismo y, por tanto, a mi juicio, yo creo que las limitaciones al control por el fondo de lo que es la posición jurídica en el pleito, es decir, consejos, decir por dónde ir, si recurrir o no recurrir, pues para mí eso yo creo que está bien diseñado, ¿no? Yo creo que eso evitará además que efectivamente el interés del fondo sea el interés propio, exclusivamente suyo, y que no defienda los intereses del propio demandante, ¿no? O sea, yo creo que ese, desde mi punto de vista, está bien articulada esa limitación en cuanto a las posibilidades del fondo de actuar en dirección del pleito, ¿no? Y esa es una de
de las cosas que la directiva dice que será cláusula nula en uno de sus artículos, ¿no? A mí me parece bien. ¿Mi opinión? You're going to let me have a last-minute go? Yes. Sí, me queda el último minuto. Bueno, creo que los contratos de financiación están bien redactados, bien diseñados y hay un equilibrio. Se ha creado en el sector, ya sea en una financiación de un arbitraje, en un modelo de common law, en contratos que se firman. Siempre hay una supervisión legal del modelo y funciona, no hay nada que esté roto, así que no intentemos arreglarlo. Felicitamos a la organización, particularmente a Javier, a Sonia y a la Asociación Europea de Arbitraje. Gracias a todos. Gracias.